Muy buenas tardes, hermanos. Para mí siempre ha sido un gozo, algo inmerecido, pero también algo deseado, estar aquí parado, no para solamente hacerle perder su tiempo. Y si tendría que decir algo, serían muchas cosas, sinceramente. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en el versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Solamente vamos a meditar en este pequeño verso. Dice así la palabra de Dios. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Permítame orar. Padre, por favor, tú bien sabes mi corazón, mi deseo, mi anhelo, y te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude hoy, me ayudes a hablar y me ayudes a tratar de transmitir a mis hermanos no solo tu voluntad, sino lo que tú quieres hacer, Padre. Ayúdame en nombre de Cristo, Señor, porque la verdad te necesito. Te necesitamos, Señor. Y ayúdame a enfocar a mis hermanos y seas dirigiéndome. Úngelos, son tus hijos, Señor. Ellos no vienen a escucharme a mí ni lo que yo sé. Ellos quieren que tú les hables. Y así como Moisés, Señor, ayúdame yo a decirles cada palabra que tú has dicho. Te lo pido, Señor, sea tu Espíritu obrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted padece ansiedades, cuando usted padece sufrimiento, cuando usted está en medio de persecuciones en su mente, porque sinceramente ustedes y yo, hermanos, no padecemos persecución. Sinceramente nosotros no vivimos cuestionándonos a cada momento nuestra fe, porque nos critican en la calle o porque nos avientan basura por ser cristianos. Sinceramente no. Ninguno de ustedes ni yo sufrimos tal persecución como cristianos en China, como cristianos en Corea del Norte, como cristianos en Afganistán, en Medio Oriente. Sinceramente ustedes y yo no sufrimos. Algo que mi abuelito me decía mucho cuando era niño y comíamos y estábamos en el trabajo es que él me decía, me quedaba viendo y me decía, te falta sufrir. Ahora, mi predicación esta noche, o más bien el mensaje de esta tarde, no es sobre el sufrimiento. No es que usted necesite sufrir más, sinceramente. Quiero que aprendan ustedes algo. Pero antes de eso, lo que voy a tratar de hacer con este verso es tratar de enseñar que en medio de la adversidad, ¿cómo tú reaccionas? Normalmente los cristianos cuando están ansiosos, están llenos de muchas luchas, de todo tipo, familiares, luchas con tu tentación, luchas con un montón de preocupaciones, con afanes, te llenas, dice el Señor Jesús, permites que tu corazón se llene de un montón de cargas que este mundo hace que tengas en mente, pensando de dinero, de trabajo, de familia, de un montón de cosas, te cargas. Y le estoy hablando a cristianos no en persecución, sino cristianos que viven en libertad, que pueden expresar su fe. Y sinceramente, ¿tú qué haces cuando estás afligido? ¿Tú qué haces cuando estás en aflicción? Y voy a tratar de anclarte en ese verso y tratar de sacar tres cosas que voy a presentar. Lo que voy a presentar primero, ¿cuál es tu reacción cuando tú vives en ansiedad, en preocupación, en tus afanes, en tus tentaciones, en tus luchas?
en la oposición que tú tengas en tu corazón. En segundo lugar, ¿qué haces? ¿Qué haces al hacer eso como cristiano? ¿Cuál debe de ser la reacción cristiana? ¿Qué es lo que debes de hacer tú a pasar en esos momentos así? Y por último, voy a tratar de enseñarte la fuente de que en medio de tus problemas, en medio de tu ansiedad, cómo debes de caminar y actuar. Y la fuente y la raíz de lo que te da fuerzas para hacer esto. Yo le puse de título a este mensaje: ¿cómo compartir de Cristo en medio de las aflicciones y la oposición? Vemos en nuestro texto, primeramente, al apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses. Les está diciendo, capítulo 1, les está diciendo todo lo que él siente en su corazón para con ellos. Les está hablando de la fe que ellos han mostrado desde el día que él llegó a Tesalónica y les habló del evangelio de Cristo. Les está halagando todo su trabajo, toda su fe. Después, Pablo en el capítulo 2 empieza ahora a hablar de él y de los que con él iban. Todo lo que sufrieron, hablando específicamente de Pablo y de Silas. Y ese es el primer punto. Pablo empieza a decir de lo que él ha sufrido desde que él conoció a Cristo. Desde que él conoció a Cristo no fue una vida color de rosa para Pablo. No fue fácil. Fue morir y morir cada día, cada día, cada día, cada día. Pablo empieza diciendo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes sabéis. Esa es la primera parte que quiero enseñarles. Pablo está hablando de sus aflicciones. Si ustedes han leído la Biblia, en Hechos capítulo 14, empieza Pablo a hablar cuando entra a Filipos. No le fue muy bien a Pablo. Empieza a predicar el evangelio y lo que pasa en Filipos es que la gente empieza a decir, estos que trastornan el mundo ya llegaron a Filipos y nos incitan a desobedecer al único rey que tenemos en este mundo, que es César, y a decir que Jesucristo es el único rey. Y la reacción de la gente no es buena. Lo que hacen es tomar a Pablo y a Silas, los llevan ante los magistrados y los maltratan. Ahí dice, padeciendo y siendo ultrajados. Esa palabra puede sonarse muy pasiva, pero hermanos, a Pablo le robaron su ropa, a Silas igual, todo lo que traían. No solo eso, les rompen las vestiduras, los ponen en unos postes y los azotan. Después los mandan a meter a la cárcel y los meten hasta el fondo de la cárcel y les ponen un cepo en los pies y los dejan ahí botados. Tú no has padecido eso, ni yo. Vuelvo a repetir, tus aflicciones no son las mismas que este hombre. ¿Cuál sería la reacción común de un cristiano en un mundo como, más que un mundo, en un país como este? ¿Qué pasa cuando tú estás en aflicción? Y sinceramente lo digo con todo el amor del mundo. Cuando tú estás en una aflicción tan banal, ¿cuál es tu reacción? Miserable de mí. Ay, este peso es muy grande, Señor, ya no lo soporto. Ya estoy harto, estoy cansado, ¿no? Esa es tu reacción. Cuando estás en medio de tentación, ¿cuál es tu reacción? Ya no lo soporto, Señor. Te entristeces, te deprimes, te haces sentir mal. Quiero ilustrarlo con esto. Yo cuando no tenía, sigo teniendo, no tengo trabajo, de hecho. Yo decía, ay, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? Me siento tan mal, ni hambre tenía. Y esto golpeó mucho mi corazón, hermanos, demasiado. Algo que amo del Señor, y siempre lo he dicho, algo que amo del Señor es que cuando yo estudio a solas con Él, Él es tan bueno que me revela mi miseria. Y me revela por medio de este tipo de textos que no soy miserable. Por eso es que les estoy hablando así. Ahora comparen sus aflicciones, tanto en su vida matrimonial, su vida en la escuela, sus tentaciones de nuevo, sus luchas de pecado, compárenlas ahora con la vida de este hombre.
siendo azotados, sin dinero, sin ropa, en una cárcel muy horrible, con los pies atados en el fondo. Si usted ha leído la historia, ¿cuál es la reacción de Pablo? Se pone a cantar. Y no solo eso, se pone a cantar al modo de que todo el mundo lo oiga. Vuelvo y te repito, ¿cómo es tu reacción tuya? ¿Tú cómo reaccionas? ¿Te deprimes? ¿Te desanimas? ¿Ya no quieres ir a la iglesia? Y ojo, no solamente eran por gentiles paganos que no conocían de Cristo, también los judíos, gente de su pueblo, gente que conocía a Pablo, lo afligía, que buscaban matarle. No solo era el maltrato de la gente de Filipos, también los judíos intervinieron para incitar a esa gente. Dice que Pablo ya había ganado a mucha gente para Cristo, ya habían convertido. Pero los judíos que conocían a Pablo desde que empezó a predicar como misionero, lo fueron siguiendo, digamos, por así decirlo, le echaron tierra y buscaban matarle. Eran gente que conocía a Pablo, y Pablo eran compañeros hasta de Pablo cuando Pablo era fariseo y judío. Puede que ser igual un hermano de la iglesia te sea indiferente. ¿Y qué es lo primero que haces en tu corazón? Ya no voy a ir a la iglesia, sabes que ya no me importa, es más, ya no voy a hablar con nadie, me vale un pepino todo, ya, todo se acabó. Esa es la reacción. O cuando un problema te aflige, ¿no? Cuando tienes problemas económicos, de trabajo, te vuelvo a repetir, de tu pecado, de lo que sea que estés pasando, te aflige, ¿no? Te hace sentir mal, ¿no? Y te hace sentir que ya no vale la pena venir a la iglesia, que ya mejor no hay que servir, no hay que hacer nada. Es más, lo peor es cerrarte a compartirle de Cristo a otros porque te sientes miserable y te sientes mal. ¿No es esa la reacción? ¿No es esa la reacción? Ahora, lo que Pablo hace aquí es sorprendente, y esta es la frase que me encanta. Pongan su atención de nuevo en el versículo, la mitad. Permítame leerlo desde el principio, pero pongan su atención en las siguientes palabras. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, habla que ellos sabían, los tesalonicenses, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestras heridas, tuvimos la fuerza, tuvimos el ánimo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La primera reacción del cristiano es no hablar ya de Cristo. Y hermanos, a veces pensamos que Dios va a probar nuestra fe nada más en problemas difíciles, en permitiendo problemas difíciles, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu escuela, ya sea en tu vida íntima, personal, con luchas de pecado, y pensamos que es la única manera en que Dios prueba tu fe. No, no es la única manera en que Dios va a probar tu fe. Permítame leerte esto. Cuando la fe del cristiano es probada, no solo es para ver si se mantiene firme en la tentación o su confianza sigue en Dios, sino también para confesar al Señor y así mostrar, dar testimonio de algo que a Pablo le importaba más que su miserable pecado, algo que a Pablo le importaba más que todas sus heridas que le hicieron, algo que a Pablo le importaba más que sí mismo, que lo que él sentía y lo que él le dolía. Dar testimonio, y esto me encanta, de la esperanza viva de Cristo Jesús. Dar testimonio de la esperanza viva de Cristo Jesús. Y no solo eso, no solo se trata de sobrevivir, es también de decir, declarar, dar a luz de aquella fuente que te sostiene. Porque sinceramente las reacciones de ustedes y mías en medio de nuestras aflicciones personales son similares a las de la gente de afuera. No me digas que son especiales tus aflicciones, porque si tú te pones a hablar con alguien de afuera, son las mismas cosas que hace la gente de afuera, son las mismas.
Son las mismas acciones: abandonar, claudicar, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer nada. Es lo mismo. Pablo dice en una porción tan hermosa, cuando él se despide de los efesios, él dice esto: yo no hago caso de nada. ¿Quién en su sano juicio dice eso? Yo no hago caso de nada, sino de predicar a Cristo y terminar con gozo mi carrera. No está hablando de su ministerio, está hablando de su vida en Cristo. Terminar con gozo mi carrera, y no solo eso, para dar testimonio de la esperanza del evangelio de Cristo. Ese es el punto de Pablo. Por eso dice, tuvimos denuedo. Ahora, en medio de tu aflicción, ¿cómo debes de reaccionar? ¿Deprimirte? No. Pablo está enseñando que en medio de gran tribulación y persecución, tú debes de confiarte en el Dios que todo lo puede. Tuvimos denuedo en mí mismo, en lo que yo sé de la Biblia, en lo que yo puedo decir o hacer, en mantenerme en mis propias fuerzas. No. Yo les hacía esta pregunta en la mañana a los muchachos, y se las voy a hacer a ustedes. ¿Se han preguntado por qué en la iglesia locos, así lo voy a decir, locos siguen hablando de la Biblia, siguen hablando con pasión, con deseo constante, y su único tema de conversación es el Dios de la Biblia? Cristo, 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 Cristo. Y salir a la calle y predicarle a la gente y constantemente hacer un montón de cosas para Dios. ¿De dónde sacan fuerzas? ¿De dónde viene todo el poder? ¿De dónde está la persistencia? ¿Cómo es que pueden permanecer firmes y yo verme miserable y yo rendirme y dejar todo botado? ¿Cómo ese hombre puede seguir predicando de Cristo? ¿Cómo él puede tener esa piedad insaciable? ¿Cómo él puede hablar de Cristo en medio de su aflicción y permanecer fiel y estar ahí? ¿Cómo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo él puede seguir ahí y hablar con tanta pasión? Decir que él es el único refugio. ¿Cómo? En nuestro Dios. Esa es la frase. Él es suficiente. Hermanos, hay veces que cuando yo enseño, mi mayor desesperación es mostrar que Él es suficiente. Esa es mi desesperación. Y es la misma de Pablo. Constantemente Pablo en todas sus cartas habla de esto. Mi fuerza está en el Señor. Hermano Jonathan me hacía recordar algo que yo meditaba en la semana trabajando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de Cristo, que la palabra de Cristo abunde. Cristo, Cristo, Dios, Dios, el Espíritu Santo. Ser llenos de su poder constantemente. Dependientes de Él. Solamente así tus aflicciones en este mundo no van a apagar ni van a hacer que la palabra de Dios siga corriendo. Hay algo interesante en el libro de los Hechos. Siempre que pasaba algo, cada capítulo, cada milagro, al final, siempre Lucas, inspirado por Dios, tenía esta frase: pero la palabra de Dios seguía fluyendo. Pero la palabra de Dios y la palabra de Jesús seguía creciendo. Pero mucha gente se convirtió al Señor Jesús, pero muchos creyeron. Hoy leía esto en la mañana. Hoy leía sobre cuando asesinan a Santiago, el hermano de Juan. Así empieza el capítulo, con un asesinato. Luego encierran a Pedro en la cárcel y Pedro no sabe ni qué está pasando con su vida hasta después de que lo rescata el Señor. La iglesia ora como desesperada. Pedro se va y así termina la porción. Fíjense. Pero la palabra del Señor Jesús crecía más y más. ¿Cómo? ¿Cómo en medio de gran aflicción crecía más la palabra de Dios? ¿Cómo? Estas preguntas para ti. Explícamelo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Esta es la respuesta. Ahora, la palabra de nuevo, hermanos, quiere decir valentía, sagacidad, entrega. Hermanos, me quedo corto al decir estas palabras, pero de nuevo, enfocándolo en Dios, es hacer algo con extremo valor, de verdad.
Eso es denuedo. Y hermanos, se va a poner más difícil este texto. Lo voy a decir porque no porque sea algo oscuro de interpretar, no, no, sino que más adelante, y este es el otro punto que quiero tocar, más adelante dice, ¿ahora cómo? ¿Cómo puede hacerse más difícil? Dice que ellos hablan con denuedo a pesar de sus luchas, ellos encuentran fuerzas en el Señor. Habla de algo importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provee denuedo al pedirlo en oración. ¿No te ha pasado que a veces como ahorita, y no me vas a engañar, un hombre dijo esto, mucha gente se sorprende de que yo me paro a predicar y digo, tú sientes esto y esto y esto, y la gente me dice, ¿por qué lo sabes? Porque yo soy como tú. Yo no soy alguien extraordinario. ¿Sí? Te hablan de salir a ganar almas en un domingo cansado y tú dices, ay, es lo que menos quiero hacer. Pero la fuente de fuerza y de poder no vienen de ti, ni de tu carne, ni de tus ganas, ni de tu deseo. Vienen de aquel que está contigo, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provee denuedo al pedírselo. Hechos capítulo 1 dice, el Señor Jesús es el que da el Espíritu para tener valor de hablar y dar testimonio de Él. Eso lo vemos igual en el Evangelio de Juan. Jesús está diciéndoles, mi Espíritu, el Consolador, el que los va a hacer en este mundo sentirse en paz y que les va a recordar mis palabras para que ustedes puedan vivir y puedan seguir caminando. Él es el que les va a recordar mis palabras y va a poner en su boca qué decir. Porque es algo difícil que en medio de tus luchas, en medio de tus no, vayas y veas a alguien y le prediques de Cristo, ¿cierto? ¿Sí o no es difícil hacer eso? Que en tus tristezas tú vayas y le compartas a alguien de Cristo es difícil. En tus luchas con el pecado, que tú vayas y le compartes a alguien de Cristo es vergonzoso. Pero tú olvidas algo, que Dios te dio a su consuelo. Oh, hermanos, los cristianos hemos cometido un error muy garrafal, que somos muy independientes. En cualquier detalle, aún en el más pequeño, somos muy independientes, cuando deberíamos de ser dependientes del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que te inquietó? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente te agarraste y dijiste, Señor, no tengo ganas? Eso es una oración ya de cajón. Y quiero que tu Espíritu me ayude a sentir amor, para poder salir allá afuera a decirle a esa misma persona que siente lo mismo que yo, sobre aquel que lo puede consolar. Cristiano, tú tienes un consolador, y lo mismo que tú sientes ahorita, en desánimos, en ansiedades, es lo mismo que siente la gente allá afuera. La única diferencia es que tú tienes el gran poder de Dios y ellos no tienen nada. No eres miserable, permítame decirlo así, tú no eres miserable, eres rico, demasiado rico, tienes las bendiciones más allá de todas las cosas, tienes a Cristo. Y ahora, ¿por qué decía más difícil? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el final del texto? Dice que al final había oposición. Llega Pablo a Tesalónica y ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó llegando a Tesalónica? Más problemas. Se armó un alboroto. Judíos que habían llegado de Antioquía, de un pueblito, permítame así decirlo, que Pablo había predicado, llegaron a Tesalónica e incitaron los ánimos de los gentiles para sacar a Pablo y expulsarlo. O sea, imagínate, quiero que imagines esto. Pablo venía de ser arrestado, de estar en la cárcel, de estar súper mal, y llegar a Tesalónica agarrado de Dios y llegar y predicar otra vez y encontrarse de nuevo con aflicción. ¿De nuevo a que lo busquen, a que lo maten? Hermanos, déjame decirte algo, de cajón tus aflicciones y tus tristezas no se van a acabar. ¿Cómo vas a reaccionar?
una vez, más de una vez, de hecho, eso es lo que empecé, yo decidí hacer esto. Estos días han sido difíciles, hermanos. A lo mejor ustedes no lo saben. Hace aproximadamente un mes, yo tomé una decisión importante en mi vida. No para mí, para Cristo. Y hubo unas semanas difíciles en que yo no tenía trabajo. Y decidí salir a buscar trabajo. Tomé solicitudes, pero en mi mente hubo algo que me retumbó el corazón. Y fue cuando Pablo llega a Atenas. Llega solo. Igual venía de fuga porque lo querían matar. Y yo leía esto en una mañana antes de salir a trabajar. Y decía, mientras Pablo esperaba, su espíritu se enardecía por ver a la ciudad entregada a la idolatría. Y yo salí ese día con mi folder llena de solicitudes, cazando en toda la avenida todo lo que es solidaridad, y algo me pegó en mi corazón y fue eso. Y lo que hice fue esto, hermanos, mientras yo buscaba letreros de que solicitan personal, me puse a predicar de Cristo. Me sentía triste, desanimado, sin ganas, y me puse a predicar de Cristo. Quiero ilustrarles esto porque cuando yo lo hice, la palabra de Dios se hace más real en tu vida cuando tú haces eso. Y deja de ser aburrido ser cristiano, hermanos. Sinceramente, cuando tú realmente decides obedecer a Dios, deja de ser aburrido ser cristiano. Me puse a predicar en la calle y rápidamente se me vino a la mente un verso que compartirle a la gente. Cuando Jesús está con sus hermanos y les dice, su tiempo siempre está presto. Eso me llegó a la mente. Y se va a escuchar muy pentecostal lo que voy a decir, pero algo en mi corazón me decía, ahí está una muchachita y estaba una señorita esperando la combi. Luego se ve cuando tú estás esperando la combi, ¿sí? Estaba esperando la combi, estaba con sus cosas. Y yo voy caminando bien todo deprimente, con mi sudadera así bien tapado y mi mochila, todo deprimente, sinceramente. Y voy caminando y camino 2 locales y mi corazón se inquietó demasiado. ¿No que ibas a predicar de mí? ¿No que ibas a decir de mí a la gente? Vamos, regresa. Dile algo. Tomé un tratado, regresé y le dije, oye, mira, y le fui sincero, yo ya me iba a buscar trabajo, pero te quiero dar este tratado, mira, habla de Cristo. Me tragué mi pena, me tragué mi vergüenza y fui y obedecí al Señor. Y le dije a esta muchacha, ten este tratado. Y en ese momento le dije, mira, me acordé de esto que dijo Jesús, su tiempo siempre está disponible, se lo dije de manera más clara. Es mentira que no tenemos tiempo. No me preguntan por cómo le dije eso. No me pregunten de dónde saqué fuerza. Es ahí donde esa porción se hizo real para mí. Donde el Espíritu Santo se hizo real para mí. Y esa muchacha se quedó así y le pregunté su nombre. Y ella me dijo, yo leía la Biblia y no me pregunten cómo. Yo le decía, ¿y qué pasó? ¿Por qué ella no le? Y siguió y cantando. Después seguí caminando y unos hombres lo mismo. Y le recité el mismo pasaje. Su tiempo siempre está disponible. Léalo. Léalo. Iba yo caminando, iba yo a terminar de recorrer la avenida. Y hubo algo en mi corazón, hermanos. Solamente miré al cielo y se me vino a la mente, ¿cómo cuando tú decides dejar de verte a ti y dejar tus aflicciones a un lado? Porque la verdad nuestras aflicciones son patéticas a comparación de otros hermanos que están batallando realmente. Sinceramente, hermanos, nuestras aflicciones son patéticas a comparación de gente que está en Nigeria, muchachitas cristianas, y esto no es mentira, y Dios lo sabe, muchachitas cristianas siendo tomadas por gobiernos islámicos, africanos, para ser violadas y aún manteniéndose firmes. Díganme de dónde viene tanto valor.
Y es ahí donde yo dije, yo no me voy a callar. Y siempre que salía yo a la calle, a la combi, voy a predicar de Cristo, voy a hablar de Él, voy a predicar de Él. Ya me cansé de mirarme a mí mismo. Y eso es lo que les quise compartir hoy. Quiero que leamos 2 textos y con esto terminamos. Hechos capítulo 20, versículo 24. Es Pablo hablando. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así, escúchelo, se lo voy a leer para que lo escuche. Si lo tiene, subráyelo, escríbalo. Dice así, y esto es lo que les decía, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y luego habla de su ministerio, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para dar qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No haga caso de lo que le está pasando en su vida ahorita, haga caso de dar testimonio viviente de que el evangelio le salvó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Otro verso más, otro capítulo más adelante, capítulo 26, versículo 22. Ahora, Dios le va a auxiliar a usted, cristiano. Tú como cristiano, Dios te va a auxiliar, porque no hay tentación humana que no pueda resistir para que Dios abra la puerta para que tú estés ahí. Y Él sabe a librar a sus santos, ¿no? De la tentación. Y en tus ansiedades, ¿qué debes de hacer? Orar, y Él te va a dar descanso en tus aflicciones, ¿no? En tus tristezas, ¿quién es el que te consuela? Su Espíritu Santo, ¿no? Ahora, con eso en tu mente, en contexto, acompáñame a leer esta porción. Pero habiendo obtenido ¿qué? Lean lo que sigue. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio ¿a qué? Pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, hablando de la Escritura y Moisés, dijeron que había de suceder, que el Cristo, versículo 23, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dios te va a auxiliar, no te va a dejar solo en tus penas. Y tú sabes un montón de versículos que hablan de eso. Lo sabes a la perfección. Por tanto, esta es mi última exhortación. Esta es mi última exhortación y con esto acabo. Y mi último ruego hacia ti. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de verte a ti mismo. Y persevera. Sé testimonio viviente de toda esa consolación que te ha dado. De toda esa sabiduría que te ha dado. Te ha dado demasiado. Demasiado. Y esos que están allá afuera no tienen nada. No tienen nada. Si tú lo haces, vas a sentir lo mismo que este servidor. Como la palabra de Dios se hace viva. Como su consuelo y diciéndote lo mismo que le dijo a Pablo, no temas. No le dijo, sigue deprimiéndote, todo va a estar bien. No, dijo, no temas, tú sigue hablando. Tú sigue hablando. Vamos a orar. Señor, hice lo que pude. Ahora te dejo en tus manos esto. Señor, bendícenos. Quítanos estorbos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y seas con tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos olvidar de nuestras pequeñas, y la verdad sí son muy pequeñas ansiedades. Yo sé, Señor, yo sé que nos hundimos en un vaso de agua y sentimos que nos ahogamos, pero no hay nada de mejor valor que seguir hablando de ti. Y te pido que así como hiciste hace semanas atrás, inquietar mi corazón y decirme, ¿no que querías predicar de Cristo en medio de tu sufrimiento? Así, Señor, inquieta el corazón de mis hermanos. Tócales, dóblales el corazón, como dice tu palabra, y llega a sus conciencias y háblales, que escuchen tu voz. Esa es mi oración.
Y te pido, Señor, que seas con ellos en este momento de invitación. Y en esa actitud de oración, hermanos, si esta enseñanza tocó su corazón, pídale al Señor, sinceramente, Señor, yo no tengo ganas. No quiero salir, me duele todo, o estoy pasando por esto, pero me acabas de enseñar que mis luchas no se comparan a las que tuvieron muchos hombres y aún tienen muchos hombres. Ayúdame con tu Espíritu Santo a tener valentía para hablar de lo que tú siempre has hecho conmigo, soportarme y consolar. Si alguien por medio de esta enseñanza está tomando ese tipo de decisiones, ¿me lo podría hacer saber levantando su mano? Amén, veo sus manos, ve sus manos. Ahora, si tú no estás seguro de ser salvo y tienes dudas por tu estilo de vida, por tu manera de pensar, porque sinceramente en ti no está el deseo de buscar a Dios, te tengo una buena noticia: Cristo es la respuesta. Si tú no estás seguro de hoy, si mueres, ¿a dónde irás? Cristo es la respuesta. Si tú no estás seguro, ¿me lo podrías hacer saber levantando tu mano? ¿Alguien que quiera recibir a Cristo? Señor, gracias por tu bendición. Te pido seas con nosotros y de nuevo, quítanos esta apatía, el cansancio, danos gozo, Señor. Y te pido nos bendigas en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.